¿Qué pasa con el arresto de Ovidio Guzmán, con todos sus antecedentes, con la búsqueda de la extradición que busca los Estados Unidos? ¿Qué pasa con ello, querido Jesús? Mira, creo que es un tema que tiene, por supuesto que don Manuel vale la pena sin duda alguna analizar. Por supuesto está el tema político, está el tema también de la seguridad, y en el primero de ellos se enmarca la pregunta: ¿qué tanto le conviene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la detención de Ovidio Guzmán López? Y la respuesta es muchísimo, por supuesto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que uno de los puntos que ha utilizado la oposición como narrativa constante para cuestionar, para criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el famoso culiacanazo ocurrido ya de más de 2 años, y en donde efectivamente Ovidio había sido detenido y posteriormente liberado. Desde ese momento, tanto en el Partido de Acción Nacional como en el grupo empresarial que comanda Claudio X González y por supuesto el PRI, regularmente se utilizaba esta situación para cuestionar a Andrés Manuel López Obrador y su política en materia de seguridad, una política que el propio presidente la definió en su momento como abrazos, no balazos, que también ha sido pues simplemente usada por la oposición de una manera, pues de una manera burlona, una manera sarcástica. La realidad es que con esta detención se desactiva ese discurso por parte de personajes como el propio Ricardo Alemán o como el propio Gustavo de Hoyos, o ni hablar, por supuesto, del propio Claudio X González o de Felipe Calderón, que no he visto su cuenta de Twitter, pero parece ser que se le fue el internet después de que estuvo comentando varias cosas los días previos a todo. Además, por supuesto, que yo creo que anda medio ojo, porque se acerca el juicio de Genaro García Luna, ya está próximo a iniciar. Entonces, por supuesto que políticamente esta detención le conviene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de que subsana un hecho que de una u otra manera generaba polémica alrededor de su administración, alrededor de su estrategia en contra de la seguridad, y reafirma precisamente esta información manejada, mi querido Manuel, de que cuando la administración o los gobiernos quieren ir detrás de cualquier narcotraficante, van y lo detienen. ¿Por qué? Porque tienen todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Realmente fue muy penoso con el tema político, fue muy penoso leer a personajes como Xochitl Gálvez o como Gabriel Cuadri o como Marco Cortés, en fin, personajes que lejos de tratar de dimensionar la detención de Ovidio Guzmán, que ese es un punto interesante en materia de seguridad, cayeron en desestimarla, cuando antes literal habían cuestionado al gobierno por no haberlo detenido. Entonces se vuelve ya hasta esquizofrénico. Es decir, por un lado me paso años cuestionando que nunca lo detuviste, y cuando lo detuviste, entonces pues hombre, lo hiciste pues pero por las razones equivocadas. Es decir, nadie entiende realmente a la oposición, y están en una postura ya en donde de verdad deberían de analizarse, porque no están reaccionando de una manera ya ni siquiera, pidámosles inteligente, no, ya no están reaccionando de una manera adecuada, incluso para sus famosos targets. Por ahí hubo uno de los legisladores del PAN, si no me equivoco, que incluso publicó una fotografía en donde dijo algo como que los narcos tomaron el aeropuerto de Sinaloa, y una de las respuestas en Twitter fue: pues no creo que vayan a trasladar a Ovidio por Viva Aerobús, ¿no? Entonces, la realidad es que de esas dimensiones nos topamos con las declaraciones por parte de una oposición que de verdad tendría que por lo menos reconocer al gobierno federal cuando hace cuestiones, cuando hace algo positivo, aunque eso no es parte de su agenda, y eso es también lo que ellos no han alcanzado a dimensionar, que les ha traído consigo un desprestigio enorme, porque en este país yo siempre he insistido en algo, más allá de si eres simpatizante o no, no puede ser, porque el López Obradorismo te lleva a un asesamiento subnibula, y entonces ya no tiene cosas. Eso en el terreno político, yo ahí te diría eso. López Obrador le conviene, claro que le conviene por estas razones la detención de Ovidio Guzmán. Ahora, si entras al tema de la seguridad, por supuesto, seamos claros, el cártel de Sinaloa es un cártel que tiene un liderazgo horizontal, no es un cártel que tenga un liderazgo vertical. Desde su fundación, esta empresa criminal así se ha manejado. En la actualidad, las facciones son manejadas por Ismael El Mayo Zambada, por la familia del Azul El Esparragosa, por el hermano de Guzmán Loera, Aureliano, y por los Chapitos. Los Chapitos de un tiempo acá han estado debilitados por un enfrentamiento constante con Ismael El Mayo Zambada, han ido perdiendo territorios, entre ellos, por ejemplo, lo que es Sonora, lo que es Baja California, lo que es Zacatecas, en donde fueron desplazados por el grupo del Mayo Zambada, a pesar, insisto,
insisto, de que son el mismo cártel, se enfrentan regularmente por este tipo de situaciones. Los chapitos han estado guareciendo sobre todo en la capital, en lo que es Culiacán, y han estado metiéndose mucho al terreno empresarial del cártel de Sinaloa, de su facción, con productos, con gorras, con camisetas, centrándose mucho en el tema del fentanilo, de los laboratorios. Y Ovidio, por ejemplo, junto con su hermano Joaquín López, Joaquín Guzmán López, eran precisamente encargados del manejo de varios laboratorios para producir droga sintética, fentanilo, en Culiacán y en sus alrededores. Por supuesto que Ovidio tiene un de los 4 líderes de la facción de los Chapitos. Eso es una realidad. Es uno de los personajes que juega también un papel importante en la operación financiera, pero ojo, no llega a ser el más importante de esta facción. Arriba de él se encuentran Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, quienes son hijos también del primer matrimonio de Joaquín Guzmán Loera. Ovidio y Joaquín, el otro hermano, son hijos de otro matrimonio precisamente del Chapo Guzmán. Entonces, en materia, si tú me dices, ¿le pegas de manera contundente al cártel de Sinaloa? No, no le pegas contundente a la empresa criminal de Sinaloa. ¿Por qué? Porque ellos se manejan de una manera que este tipo de detenciones no les afecta en gran medida. La cultura de los chapitos. Sí, te comentaba que es importante la dimensión de video, sobre todo para saber cómo funciona lo que es esta organización criminal, que incluso ha sido protegida desde su fundación, Miguel Manuel, por la propia DEA, por la propia CIA, por las agencias de inteligencia norteamericanas. Algo que dijo el propio Vicente Zambada, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, en este libro, excelente libro de Anabel Hernández sobre la familia del Mayo Zambada, el traidor, y que el propio Vicente Zambada lo señaló también durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, siguiendo la tesitura que en su momento dijo el llamado jefe de jefes Miguel Ángel Félix Gallardo a Diego Sorno, de que ellos pues no son enemigos del sistema, son parte precisamente de un sistema, y en esa ocasión Vicente Zambada hablaba precisamente pues de la relación que ellos tienen como cártel de Sinaloa con las agencias norteamericanas. Aquí el punto es parece entender a Ovidio Guzmán, y ese es un detalle muy interesante que te decía, que después de Culiacanazo es cuando el mundo conoce a Ovidio Guzmán López. Antes, Ovidio Guzmán realmente no era una referencia ni al interior ni al exterior del público del cártel de Sinaloa. Y es ahí incluso cuando comienzan a hacerle corridos, cuando los jóvenes, esto llamó mucho la atención en todo este proceso, mi querido Manuel, porque después del Culiacanazo, los chapitos se posicionaron sobre todo al interior de los jóvenes, quienes los veían como héroes al considerar que habían retado a la autoridad y que de una u otra manera habían salido con la suya. Ese es el segundo punto que es importante analizar relacionado con esta captura de Ovidio Guzmán López, el daño que se le hace o no se le hace al cártel de Sinaloa como una organización criminal. Y el tercero, claro que el contexto importa, claro que la presencia de Joe Biden sin duda alguna genera este tipo de comentarios. Claro que Biden de una u otra manera junto con las agencias de inteligencia exige ciertos resultados con base en lo que ellos han instrumentado como una guerra en contra del narcotráfico. Todos sabemos que al gobierno de los Estados Unidos no le parece la estrategia de Andrés Manuel López Obrador porque no va de acuerdo a lo que ellos le dictaron en su momento al propio Felipe Calderón o José Enrique Peña Nieto, que se basa directamente en un combate frontal, pase lo que pase. A la DEA, a la CIA nunca le ha importado realmente los muertos que se generan en México. Lo que les importa son los trofeos de las detenciones de los narcos, aunque esto traiga consigo consecuencias nefastas para las comunidades en donde estos operan. Entonces, por supuesto que la presencia de Joe Biden juega un papel relacionada con la detención de Ovidio Guzmán, que además hay un detalle muy interesante que me comentaba una de mis fuentes por la mañana. La DEA obviamente estuvo involucrada en todo ello, pero aquí, y es algo que también tenemos que destacar, mi querido Manuel, es la postura muchas veces del gobierno de Estados Unidos que no reconoce nada positivo en el gobierno de México, particularmente en este gobierno de México, cuando hablamos precisamente del combate en contra del crimen organizado. ¿Por qué? Porque, insisto, para ellos la estrategia debe ser al más puro estilo cowboy, al más puro estilo del viejo oeste norteamericano, a punta de balazos, y si algo ha tratado de llevar a cabo el propio Andrés Manuel López Obrador, es una estrategia basada sobre todo en la inteligencia, que te permita precisamente tener personajes importantes, pero sin caer en los baños de sangre que anteriormente se registraban, como fue el caso concreto del propio Felipe Calderón. Y únicamente concluirá con ese punto esta intervención, porque hay mucha gente que se dice, ¿cuál es la diferencia con el Culiacanazo? Hay varios puntos
que son importantes, varios puntos que marcan una diferencia como tal. De entrada, la organización del operativo. Fue muy diferente la organización como se llevó a cabo este operativo sobre Ovidio Guzmán que como fue el anterior. Dos, la localización del capo. Estaba perfectamente ubicado. La manera en cómo le cerraron los espacios para que pudiera llevarlo de Culiacán y poder controlar todo. Y a pesar de las imágenes que vimos que fueron brutales de Culiacán, Sinaloa, poder controlar en un momento clave la reacción por parte del grupo de los chapitos. Se lado, por supuesto, que en esta ocasión los informes señalan que no participó, y ese es un detalle no menor, la facción de Ismael El Mayo Zambada en toda esta detención de Ovidio Guzmán, ¿no? Correcto, querido Jesús Escobar. Jesús, muchos se han ido con el análisis a la ligera, con lo más sencillo de se trata, es un trofeo para el presidente Joe Biden, es un regalo, un acto de buena fe de vista a que llegará en los próximos días a nuestro país. Pero igual, así como se interpreta de esa manera, me parece peyorativa, entreguista de México a Estados Unidos, también muchos han manejado la idea de que incluso podría ser una crítica, una gran crítica del gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos, porque dentro de este operativo se encontró armamento directo de los Estados Unidos que estaban dentro de la propiedad, que estaban dentro del uso de Ovidio Guzmán y de su grupo criminal. Podría incluso ser uno de los puntos a tocarse, querido Jesús, el tema de Rápido y Furioso, que involucra directamente a Felipe Calderón y a Barack Obama, donde el vicepresidente era justamente Joe Biden. ¿Tú ves un ángulo en el cual incluso podría ser una crítica de López Obrador al gobierno de los Estados Unidos, de decir, los muertos se quedan aquí, la sangre se derrama aquí, la violencia se queda aquí, mientras que el dinero, la droga, se queda allá en Estados Unidos con un severo problema de salud, en el cual el gobierno no parece bastante interesado, me refiero al de los Estados Unidos, en rehabilitar a todos los adictos que se llevan allá? Sí, mira, yo sí he sido de la idea, mi querido Manuel, que el narcotráfico de Estados Unidos. Eso me queda clarísimo. El narcotráfico o el dinero del narcotráfico ha financiado guerras para los Estados Unidos, guerras intervencionistas. El dinero del narcotráfico ayudó a levantar a Estados Unidos y a su sistema financiero de la crisis del 2008. De ese tamaño es el involucramiento de Estados Unidos en todo lo que se relaciona con el crimen organizado. Estados Unidos es el que ha implementado durante muchos años, pero muchos años, las estrategias en contra de esta mal llamada guerra en contra del narcotráfico. No hay que olvidar, por ejemplo, sucedió en Europa el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, precisamente, cuando Estados Unidos, con la creación de la CIA, que fue, si no mal recuerdo, en 1947, pues simple y llanamente intervino en países como Italia, como Francia, como España, para impedir que gobiernos populares, gobiernos cercanos en una ideología al comunismo pudieran acceder al poder o si en un momento dado ya habían accedido en otras naciones, tumbarlos, así de claro. Y lo hacían de la mano precisamente de la mafia, lo hacían de la mano de los criminales locales. En el caso concreto de Italia es de todo sabido el acuerdo al que llegaron con Lucky Luciano para reducirle la condena que tenía en Estados Unidos de más de 50 años de cárcel, para que éste les diera una lista de sicilianos que trabajaban con él y que los iban a ayudar a la CIA y al gobierno de Estados Unidos a intervenir precisamente en Italia y golpear al Partido Comunista. Y algo similar pasó en Francia, y ni hablar, por supuesto, en China en la época de Mao, cuando junto con el Kuomintang, si no mal recuerdo el nombre, que era precisamente un movimiento paramilitar que algunos dicen que era político, sinceramente en lo personal siempre he pensado que era un grupo paramilitar que buscaba generar una inestabilidad al gobierno comunista de Mao. Estados Unidos a través de la CIA lo apoyó, y este grupo también era fundamental en el tráfico de opio. Ni hablar de lo que pasó en Chile cuando dan el golpe de Estado en contra de Salvador Allende y posicionan ahí al general Augusto Pinochet, que a través del ejército chileno controlaba todo lo que era el tráfico de cocaína, que se ubicaba precisamente en la nación sudamericana, que antes de Colombia, Chile era precisamente un escenario fundamental en la producción de esta droga. Y por supuesto el caso concreto de Colombia. En Colombia ensayaron algo que les salió muy mal, pero que después lo volvieron a implementar en México, que fue el control precisamente de cárteles como tal, porque ellos bautizaron a las organizaciones criminales como cárteles y lo crearon con Pablo Escobar, lo crearon con los hermanos Rodríguez
Orihuela, y en el caso concreto de Pablo Escobar se le salió del huacal, así de sencillo. El error con Pablo Escobar fue que Pablo Escobar era parte precisamente de un grupo de poder político como tal y se salió del huacal, esa es la verdad, por eso tuvieron que matarlo, así de claro, por eso tuvieron que apoyar a las autodefensas, a los del cártel de Cali y a la misma CIA, en fin, que crearon los famosos Pepes para poder matar a Pablo Escobar, sin que esto justifique para nada lo que hizo este narcotraficante colombiano. Pero después ensayaron en México lo que trataron de hacer con el cártel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Qué es esto? Que él fuera el propio gobierno que tuviera el control precisamente de dichas organizaciones criminales, y es cuando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se da la famosa repartición de territorios con el agente Guillermo González Calderoni, otro de los superpolicías, el símil de Genaro García Luna del gobierno de Carlos Salinas, y él es el que reparte el territorio y el que entonces nombra al cártel de Tijuana, al cártel de Juárez, al cártel de Sinaloa, al cártel de Tamaulipas, y esto conlleva una situación toda instrumentada y autorizada por los mismos Estados Unidos, quienes son los responsables a través de esta agencia de instrumentar la famosa militarización como una forma de combatir supuestamente a los cárteles, cuando lo que buscan con estas acciones en los Estados Unidos es el famoso despojo, el despojo de recursos naturales y afectar directamente a las comunidades originarias. Si tú revisas desde los gobiernos de Felipe Calderón y checas, por ejemplo, el de Peña Nieto, fue brutal totalmente el despojo de recursos naturales en México, y todo de la mano de una militarización que supuestamente combatía a los criminales, pero provocaba desplazamientos forzados en varias comunidades, y después llegaban transnacionales. Entonces es una enorme hipocresía la que siempre ha manejado desde que señalaron que ellos estaban combatiendo el narcotráfico, cuando son ellos precisamente los principales promotores del narcotráfico. ¿Por qué razón? Porque es un negocio multimillonario, mi querido Manuel, y aplican una frase que viene en un libro que se llama La parábola de Pablo, en donde señalan hay que detener al narcotraficante, pero no al narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un negocio que deja muchísimo dinero e involucra a muchísimas, pero más personas. De ahí precisamente la incomodidad que hay de un sector de estas agencias con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no ha querido del enfrentamiento directo en contra de las organizaciones criminales. Ese es uno de los temas, y el tema fundamental que liga al cártel de Sinaloa con estas organizaciones, podera durante la llamada docena trágica, ¿no?, de la mano precisamente que fueron los que inventaron y apoyaron a estos grupos criminales de la mano de los gobiernos mexicanos para empoderarlos y entonces tener otra vez, según ellos, el control del negocio a través de un solo cártel, lo cual pues nunca han podido, y no han podido porque surgen otras organizaciones criminales de la mano de otros intereses políticos, como sucede con el cártel de Jalisco Nueva Generación en la actualidad, que es una nueva versión de los TAS, y entonces te topas con intereses de todo tipo alrededor de esta guerra que terminan afectando, por supuesto, como bien lo señalaste, dejando los muertos de este lado y allá los adictos. Y un punto, y con esto te concluyo esta intervención, ojo, los chapos en Estados Unidos tienen batas, batas blancas. Son muchos médicos o la industria farmacéutica, que es la gran responsable de la crisis de los opioides, precisamente, que ha dejado una enorme cantidad de adictos, de adicciones, que han dejado miles y miles en Estados Unidos. Entonces, por esto digo que Estados Unidos, Biden o quien sea, de repente nos viene a querer dar clases de cómo combatir al narco, pues es una enorme hipocresía. Y el punto final es que en el juicio contra Genaro García Luna, los fiscales de Nueva York no quieren que se hable de los exfuncionarios norteamericanos, entre ellos la señora Hillary Clinton, ¿no? Mi querido Jesús Escobar, del más alto nivel, ahí la perversión también del gobierno de los Estados Unidos. Querido Jesús, en esta catedrática exposición que nos das, mencionabas al principio la conveniente ausencia de las palabras de Felipe Calderón Hinojosa. Muchos están viendo también este fenómeno, bueno, es con correlación a Biden, pero igual podría ser incluso esa desesperación de extraditar a Ovidio Guzmán a tan solo días del juicio de Genaro García Luna, en el cual incluso hace unas horas lo acabamos de constatar, bueno, ni horas, minutos, Felipe Calderón tuitea y felicita en síntesis a las Fuerzas Armadas, no al gobierno federal, más allá de motivaciones y circunstancias específicas asociadas a la detención del día de hoy, felicito mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la Sedena, a la CEMAR, por la realización exitosa de tan delicada operación. ¿Debería de temer Felipe Calderón, querido Jesús, ahora
con la captura de Ovidio Guzmán en el entendido de que todavía la Fiscalía de los Estados Unidos está buscando y prácticamente protegiendo con un blindaje impresionante a cualquiera que esté dispuesto a testificar en el juicio de Genaro García Luna, donde ineludiblemente va a ser mencionado Calderón Hinojosa. Mira, yo creo que por eso Calderón Hinojosa de plano se mudó a España, porque sabía perfectamente que si estaba por acá, pensaran los señalamientos en su contra, iba por lo menos a ser detenido. Y es que a final de cuentas, Felipe Calderón sabe perfectamente lo que pasó con el cártel de Sinaloa. A ver, Genaro García Luna es, te comentaba hace un momento, como en su momento fue González Calderoni o el propio Arturo el Negro Durazo, los famosos superpolicías del régimen, cosa más que por la mafia, que operaron precisamente el negocio, sus diferentes, sí, que se empoderaron, pero no de los presidentes de la República, de López Portillo, de Hinojosa. ¿A qué voy con esto, querido Manuel? A que Genaro García Luna es un operador. Sí, un operador, si quieren, lo podemos ver así de élite, pero un operador del negocio del narcotráfico, de la forma como se manejó el crimen organizado durante el Calderón. Genaro García Luna, por más que fuera el llamado superpolicía, no daba paso sin guarache, no daba paso sin la autorización de su jefe, de Felipe Calderón Hinojosa. Es imposible que Calderón pueda comprobar que no tenía ni idea de lo que estaba pasando alrededor con Genaro García Luna, cuando eran reuniones diarias con él, cuando sabían perfectamente lo que estaban haciendo o dejando de hacer, y digamos aquí dramático en este punto, es que lo mira la secretaria de Estado Hillary Clinton, y por supuesto que eso lo reportaban a las Fuerzas Armadas de nuestro país, son los que fueron apresados por Felipe Calderón cuando se acercaron a decir quién era Genaro García Luna y lo que estaba haciendo Genaro, el maestro Javier Herrera Valles, quien incluso prácticamente lo trataron de matar en 2 o 3 ocasiones porque se atrevió a decirle a Calderón quién era García Luna. Tomás Ángeles de Guajare fue otro de los generales que también fue a prisión, que también recibió amenazas de muerte, las prácticas de García Luna. Y todo esto, ambos te lo dicen porque después pudimos cotejar que pues, porque Calderón sabía perfectamente lo que estaba pasando con García Luna. Pero aquí el punto más grave es que García Luna recibía órdenes. García Luna recibía el famoso palomazo, o la palomita más bien dicho, del político michoacano, el llamado Chacal de Michoacán, y también, por supuesto, de los Estados Unidos. Los Estados Unidos que tuvieron una comunicación directa con él durante la gestión de García Luna, de Calderón, que lo premiaron, que lo reconocieron como un gran aliado, que lo reconocieron como un ciudadano de primera, por eso le dieron la visa, precisamente para que pudiera vivir y tener un negocio en los Estados Unidos, pero como otros superpolicías, el caso de González Calderón y Durazo, cuando ya no le sirvió, cuando ya era necesario sacrificar a alguien, pues entonces hay que sacrificar al eslabón más débil, y en este caso es el propio García Luna. Ahora, García Luna tendrá que decidir, ¿eh? García Luna sabe que si él quiere salvar, y perdón que lo diga tan drástico, pero si García Luna quiere salvar su pellejo, no se va a atrever a hablar de más. Y ahí puede ser que Calderón la libre, pero si García Luna quiere por lo menos aminorar un poco la situación, va a tener que dar nombres en muchos sentidos y por supuesto que va a tener que decir quién le autorizaba y quién le permitía hacer lo que hizo, y esa persona no es otra más que Felipe Calderón Hinojosa. Ni los secretarios de gobernación, en el caso de Juan Camilo Mourinho o de Francisco Blake, los dos ya muertos, el de la gobernación Calderón, no tenían el peso para decirle a García Luna qué hacer, a diferencia del propio Calderón, y si me apuras un poco, y eso habría que confirmarlo, el general Galván, quien era el titular de la defensa. Fuera de ellos dos, García Luna no le reportaba a nadie más. Y lo mismo pasa con la gente de la DEA, con la gente de la CIA, con los cuales García Luna tenía una comunicación directa, prácticamente todos los días tenía comunicación con ellos. Entonces, perfecto, una A clara de cómo fue la acción del cártel de Sinaloa y el empoderamiento del cártel de Sinaloa, gobierno, Felipe Calderón tendría que mucho, pero mucho miedo de verdad, y yo sinceramente si fuera él ya me estaría escondiendo, y mejor, porque las cosas se le pueden complicar muchísimo.
Correcto. Maestro Jesús Escobar, yo le agradezco mucho, yo te agradezco mucho, querido Jesús, que estés aquí con nosotros. Te deseamos un feliz inicio de año, que todos los proyectos florezcan, sobre todo, con bastante éxito, con prosperidad y con la experticia que ya nos tienes acostumbrados. Querido Jesús, la audiencia nos está preguntando mucho cómo te podemos encontrar en redes sociales, sobre todo en tu nuevo canal de YouTube, donde siempre hay actualizaciones diarias. Querido Jesús, en lo personal, te envío un fuerte abrazo. Sabes que te queremos mucho por aquí. Compártenos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, de entrada, muchas gracias a ti, mi querido Manuel. Ya lo sabes cuántas veces me pidas que venga por acá, cuántas veces honrado yo, por supuesto, espacio. Estamos, sí, en TikTok como Jesús Escobar Tobar. Ya estamos haciendo TikToks también y la verdad me ha divertido mucho, me la paso muy bien en el espacio de TikTok. Y en el canal de YouTube estamos así, Jesús Escobar Tobar como tal. Jesús Escobar, así está el canal, y ahí estamos precisamente ya, como bien señala, subiendo contenido, subiendo material para que la gente, por supuesto, nos haga el favor de ser parte de nuestra comunidad, nos permita, por supuesto, aportar algo en toda esta discusión. En Twitter, @jet1403, y en Facebook estamos como La Última con Jesús Escobar Tobar. Esas serían nuestras redes sociales, en donde, por supuesto, los esperamos. Y te reitero, mi querido Manuel, de verdad, honrado. Cada vez que me invites, por supuesto, cuenta con tu servidor. Querido Jesús, yo te envío un fuerte abrazo del tamaño de Saturno. Te envío muchas buenas vibras y nos estaremos viendo muy pronto. Estamos en contacto, querido. El maestro Jesús Escobar, periodista, hablando con nosotros Igualmente, sin máscara. hasta luego. Continuamos.